Hola gente, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes. Pues como siempre lo primero que quiero pedirles por favor es que se suscriban a mi canal y me ayuden a que esta comunidad continúe creciendo y yo poder dedicarme a continuar compartiendo contenido con todos ustedes, que para mí es todo un gusto. También por favor denle like al video, coméntenlo y compártanlo porque así también me ayudan a crecer. El caso del día de hoy, bueno, es un poco largo, pero es que hay bastante información y además hay detalles muy interesantes, de verdad. En este caso, es un caso de desaparición. A mí realmente este tipo de casos me llama mucho la atención porque me parece increíble que una persona desaparezca así de un momento a otro sin dejar rastro. A veces dejan rastros, pero no son lo suficientes como para determinar qué sucedió con esa persona, a dónde fue, qué pasó. Entonces, realmente son casos muy interesantes y que te crean como muchas preguntas. Y ahí se crean muchas teorías y muchas hipótesis, así que te deja pensando como que, wow, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y esto es justamente el caso del día de hoy. Es un chico que se llama Bryce Laspisa, creo que se pronuncia así el apellido. En el año 2013, pues era un típico joven de 19 años que estudiaba en la universidad en Sierra College, un chico de ojos azules, pelirrojo, carismático, tranquilo, amigable, así lo conocían sus amigos, porque también hacía amigos muy fácilmente por esa personalidad que tenía. También pues el primer año de universidad logró tener una pareja, así que digamos que su vida era relativamente normal y le iba bien. ¿Qué sucedió? Que luego de las vacaciones de verano, cuando regresó a la universidad de casa de sus padres, donde pasó las vacaciones, su comportamiento había cambiado totalmente, sus amigos no se explicaban qué estaba sucediendo con él, su novia mucho menos, porque de verdad empezó a tener lo que podríamos llamar un comportamiento errático, extraño. Y era un Bryce muy diferente al que conocían antes de irse a esas vacaciones de verano. En ese otoño, cuando regresó a la universidad, comenzó a beber alcohol en exceso, también consumía otras sustancias ilícitas, terminó con su novia, pues realmente dio un giro muy brusco su actitud y todo llegó a su punto crítico el 30 de agosto de 2013. Ya veremos por qué. Esta es la historia de Bryce Laspisa. Bryce nació y creció en Illinois. Su fecha de nacimiento fue el 30 de abril de 1994 y fue el único hijo de Mike y Karen Laspisa. Se graduó en Naperville Central High School en 2012, donde jugó fútbol y béisbol y había sido un buen estudiante en todos los aspectos. En el verano de ese año, 2012, sus padres jubilados se mudaron a Golden State, California, donde compraron una casa en la pintoresca ciudad de Laguna Niguel. Bryce pareció adaptarse a la vida en California sin ningún problema. Bryce era a todas luces un estudiante brillante y encantador. Decidió estudiar diseño gráfico e industrial en Sierra College, en Rocklin, y le iba bien. Todavía era joven, pero ya había acumulado una impresionante cartera de trabajos. Rápidamente hizo amigos en la universidad, uno de los cuales fue su compañero de departamento Chan Dixon. También comenzó a salir con una hermosa compañera de estudios de 20 años llamada Kim Slee. Así que se puede decir que se encontraba en un buen momento de su vida. Cuando terminó ese año escolar, Bryce regresó a casa de sus padres para pasar las vacaciones de verano allí, en Laguna Niguel, a unas 465 millas al sur de su universidad. Bryce era muy cercano a sus padres y estaba feliz de estar en casa con ellos. Durante ese tiempo se inscribió en una clase de inglés en la universidad local para obtener algunos créditos adicionales. En agosto, 2 semanas antes de que comenzaran las clases, Bryce regresó a Rocklin, donde estaba estudiando. Fue entonces cuando sus amigos comenzaron a notar un cambio espantoso en su personalidad. Simplemente ya no era el mismo. Para sus amigos era como si el Bryce que ellos conocían no hubiera regresado de las vacaciones de verano. Su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Los estudiantes universitarios son conocidos por beber en exceso,
pero el abuso del alcohol de Bryce tenía a sus amigos preocupados. También era preocupante el tipo de alcohol que estaba tomando. Bryce ya no estaba bebiendo cerveza, optó por consumir licores más fuertes, bebiendo botella tras botella él solo. Este comportamiento era extraño y sus amigos se preocupaban cada vez más. Hasta donde ellos sabían, sus padres dijeron que Bryce no tomó alcohol durante su estadía en casa ese verano. Dijeron que se veía feliz, tranquilo y sereno como siempre. Nada parecía estar fuera de lugar. El lunes 26 de agosto de 2013 comenzó el semestre de otoño y la primera clase de Bryce fue diseño web. Al día siguiente, 27, llamó a su madre, Karen, para contarle cómo fue su primer día. Karen recordó que la conversación fue normal. Su hijo parecía emocionado por el inicio del nuevo año escolar. No parecía que hubiera un motivo por el que ella tuviese que preocuparse. Aquellos que veían a Bryce a diario, sin embargo, sí continuaban preocupados por él. No había estado actuando como él mismo desde su regreso a Rocklin 2 semanas antes, y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más errático. Después de llamar a su madre, Bryce y uno de sus amigos pasaron la noche bebiendo alcohol, jugando videojuegos y consumiendo una droga llamada Vyvanse, un popular estimulante. Vyvanse es un narcótico a base de anfetaminas que aumenta la energía y la concentración. Famoso entre muchos estudiantes, proporciona suficiente energía para mantenerse al día con las demandas de tareas de la vida universitaria, pero obviamente provoca severos efectos secundarios como cambios bruscos de humor, mal comportamiento y resacas muy desagradables. También provoca que quien la consuma permanezca sin dormir durante un periodo de tiempo prolongado. Bryce había comenzado a usar Vyvanse todas las semanas y para el 27 de agosto, el día que llamó a su madre, llevaba despierto más de 24 horas. La falta de sueño junto con la potencia del estimulante probablemente pudo afectar su psique porque rompió con su novia esa misma noche. Kim, la novia de Bryce, le expresó su preocupación por su comportamiento impulsivo, lo que provocó una discusión. Luego Bryce le envió un mensaje de texto diciendo «Estás mejor sin mí». Cuando Kim le preguntó si eso significaba que estaba rompiendo con ella, Bryce respondió diciendo sencillamente que sí. El comportamiento de Bryce preocupó tanto a su compañero de departamento, Sean, que llamó a su madre Karen al día siguiente. Él le contó que Bryce apenas dormía y comía y que pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo alcohol. Poco después, Karen recibió otra llamada. Esta vez era su hijo Bryce, quien la llamaba desde el apartamento de Kim, su novia, ubicado en Chico. Nadie sabe realmente por qué fue a la casa de Kim, pero probablemente fue para discutir sobre la ruptura tan abrupta que se dio por mensaje de texto. Estaba llamando a su mamá para quejarse de Kim. Ella le había quitado las llaves de su coche y le impedía salir. Lo que sucedía es que Kim estaba preocupada por la extraña actitud de Bryce, por lo que no creía que estuviera con el estado de ánimo adecuado para conducir un vehículo, así que le había quitado las llaves del coche y le rogaba que durmiera un poco. Pero después de que Bryce llamó a su madre, Kim no pudo hacer mucho para evitar que se fuesen manejando. Bryce le había dicho a su mamá que Kim estaba molesta porque rompió con ella, pero eso no era tan cierto que digamos. Kim estaba más preocupada por el estado de salud mental de Bryce que por el final de su relación. Sin embargo, la mamá de Bryce le pidió a Kim que lo dejara ir. Después de todo, él había hablado con claridad y no había dicho nada inusual. Finalmente, Bryce salió del apartamento de Kim alrededor de las 11:30 de la noche. Aunque Karen, la mamá de Bryce, no estaba demasiado preocupada por él en ese momento, la llamada de Sean, el amigo y compañero de piso de Bryce, la había puesto un poco nerviosa. Karen le dijo a Bryce que tomaría un vuelo la mañana siguiente para ir a verlo, pero él le dijo que no se molestara y que esperara a que él hablara con ella porque tenía mucho que contarle. Al día siguiente, Karen y Mike, los padres de Bryce, recibieron un mensaje de su compañía de seguros informándoles que su hijo había solicitado asistencia en la carretera para su automóvil, un Toyota Highlander. Karen llamó a Bryce de inmediato, pero él no contestó. Luego llamó a Sean, quien le contó lo que temía escuchar. Bryce no había pasado la noche en su departamento.
Inmediatamente comprobaron las transacciones de la tarjeta de crédito de Bryce en busca de pistas sobre dónde podría estar. Una de las transacciones tuvo lugar en una tienda de autos en un pequeño pueblo llamado Button Willow, que estaba a unas 3 horas de Laguna Niguel, donde estaba su casa. Se sintieron algo aliviados de que probablemente Bryce estuviera justo de regreso a casa, pero aún no podían estar del todo tranquilos. Karen y Mike intentaron llamar a Bryce para averiguar cómo estaba y qué había sucedido, pero él no respondía sus llamadas. Buscando en línea pudieron determinar el nombre del taller de automóviles que había acudido en ayuda de Bryce. Se enteraron así de que Bryce había llamado a la asistencia en la carretera alrededor de las 9 de la mañana de ese día desde el pequeño pueblo de Button Willow, a más de 350 millas al sur del apartamento de Kim. Estaba claro que Bryce debió haber conducido sin parar durante toda la noche para poder llegar allí. Al llamar al taller de reparaciones, los padres de Bryce fueron atendidos por un técnico llamado Christian y les dijo que él mismo había sido quien había ayudado a su hijo Bryce ese día a las 9 de la mañana. Les contó que Bryce se había quedado sin gasolina, por lo que Christian lo ayudó a conseguir 3 galones y luego llenó su tanque alrededor de las 9:30 de la mañana para que pudiera continuar su viaje. Al escuchar lo preocupados que estaban Mike y Karen, Christian se ofreció a regresar al lugar donde había dejado a Bryce para ver si lo encontraba allí. Aunque les dijo a los padres de Bryce que iba al sitio donde se habría encontrado con el chico para asistirlo en la carretera, Christian no estaba muy convencido de encontrarlo allí porque ya habían pasado más de 3 horas desde que lo había auxiliado, y creía que Bryce ya probablemente había tomado su camino a casa. Sin embargo, Christian se sorprendió al encontrar a Bryce en el mismo lugar en el que lo había dejado esa mañana. Bryce también se sorprendió al volver a ver a Christian. Christian le dijo que sus padres habían estado tratando de comunicarse con él, al tiempo que le entregaba su propio teléfono celular con su madre en espera, porque quería hablarle. Karen se sintió aliviada al escuchar la voz de su hijo, pero estaba confundida acerca de lo que estaba sucediendo. Karen le preguntó qué estaba pasando. Bryce respondió simplemente que nada. Entonces Karen le dijo que como solo estaba a 3 horas de su casa, que llenara su tanque de gasolina y volviera con sus padres. Solo tenía que retomar la Interestatal 5 y llegaría alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día. Bryce estuvo de acuerdo. Karen no intentó averiguar por qué estuvo despierto toda la noche o por qué no había continuado con el viaje. Aunque Bryce ofreció poca información, su voz era clara y no había nada que indicara que estuviese intoxicado. En ese momento parecía que el misterio se había resuelto, pero lamentablemente estaba lejos de terminar. Karen y Mike esperaron a su hijo, pero al llegar las 3 de la tarde no había señales de Bryce. Llamaron a su teléfono a las 3:30 de la tarde, pero una vez más no contestó. Los padres de Bryce se preguntaban qué estaba sucediendo. Su propio hijo estaba ignorando deliberadamente sus llamadas. Algo extraño estaba sucediendo y los padres de Bryce ya estaban empezando a preocuparse bastante. Pensaron que Bryce podría estar atrapado en el tráfico en algún lugar y por eso no había llegado, pero a medida que pasaron las horas y se hicieron las 6 de la tarde y todavía no había rastro de él, ya la preocupación había crecido. Pensando que quizá Bryce pudiera haber sufrido un accidente automovilístico, llamaron a la policía y reportaron su desaparición. Lo primero que hizo la policía fue llamar al proveedor de telefonía celular de Bryce y hacer que le hiciera ping a su teléfono para ver si podían averiguar su ubicación. Afortunadamente, el teléfono estaba encendido e inmediatamente obtuvieron una respuesta. Fue sorprendente dónde se ubicó el teléfono, en Button Willow, el mismo pequeño pueblo en el que se había detenido para llenar su tanque de gasolina a las 9 de la mañana y donde sus padres habían hablado con él por última vez. Casi 10 horas después de haber obtenido ayuda por parte de Christian, Bryce todavía estaba en ese lugar. Al parecer, Bryce se había sentado en su automóvil en Button Willow durante todas esas horas. Se envió a 2 agentes de policía del condado de Kern para ir a revisar el área. Encontraron a Bryce a unas 8 millas de distancia del lugar donde se encontraba al mediodía. No parecía que estuviese angustiado ni nada por el estilo.
Se veía perfectamente bien. Los oficiales encontraron a Bryce sentado en su automóvil en Lagoon Drive en Buttonwillow. Al parecer no estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas, según recordaron. Parecía lúcido, hablaba con claridad y podía caminar en línea recta, lo que desconcertó a los oficiales. También registraron su automóvil en busca de drogas, alcohol o armas y no encontraron nada. Cuando le preguntaron qué estaba pasando, Bryce respondió que se estaba relajando y despejando un poco. Bryce no era menor de edad y no había cometido ningún delito, por lo que la policía no tenía motivos para detenerlo. Sin embargo, antes de dejarlo ir, le dijeron que tenía que llamar a su madre. Se sorprendieron cuando Bryce pareció reacio a hacerlo, incluso aunque le dijeron que su madre estaba extremadamente preocupada por él. Al ver que Bryce no quería llamar a sus padres, uno de los agentes de policía marcó el teléfono de Karen. Cuando ella respondió, el agente le aseguró que Bryce había pasado las pruebas de sobriedad reglamentarias y parecía estar bien, por lo que no tenían reparos en dejarlo conducir, cosa que tranquilizó a Karen. El agente le pasó el teléfono a Bryce para que hablara con su madre. Ella le preguntó a su hijo qué estaba haciendo. Bryce sonaba muy tranquilo. Le dijo que estaba acomodando las cosas en su auto después del registro policial. Karen le dijo que comiera algo y luego volviera a la carretera. Bryce dijo que así lo haría. Después de la llamada, los agentes se fueron, satisfechos al ver que el chico estaba bien física y cognitivamente y convencidos de que pronto estaría de camino a casa de sus padres. Aun así, Karen quedó con la sensación de que su hijo no se estaba dando cuenta de la gravedad de la situación y de lo preocupados que estaban sus padres por él y por ese extraño comportamiento que estaba presentando. Y su preocupación lamentablemente comenzó a tornarse en una pesadilla cuando recibió una llamada inquietante unas horas después, esta vez por parte de Christian, el técnico que había auxiliado a Bryce en la carretera ese día a las 9 de la mañana. Christian les dijo que había encontrado a Bryce todavía sentado en su auto unas horas más tarde en el sitio donde lo encontraron los agentes de policía. Como no quería correr riesgos con el chico, le dijo a Karen y Mike que seguiría a Bryce hacia la Interestatal 5 para asegurarse de que tomaría el camino a casa. Por su parte, Bryce pareció darse cuenta de que quedarse sentado en Buttonwillow no era la mejor opción, especialmente si la policía volvía a buscarlo. Por lo que decidió comprar un refresco en una gasolinera cercana y le dijo a Christian, que estaba allí, que no se preocupara, que él iba a conducir a casa de sus padres finalmente. Más de 13 horas después, Bryce dejó Buttonwillow y se internó en la Interestatal 5. Christian lo siguió durante aproximadamente 10 millas y no observó nada inusual. Llamó a Karen para informarle que Bryce finalmente estaba en la Interestatal 5 y se dirigía al sur en dirección a Laguna Niguel. Christian dejó de seguirlo en ese momento. Durante las siguientes horas, los padres de Bryce se mantuvieron en contacto con su hijo para asegurarse de que estuviese bien y de que se dirigiera directo a casa. Le pidieron que señalara puntos de referencia para que pudieran tener una idea de dónde estaba. Con todo el tiempo que había pasado, se había hecho muy tarde. Bryce les dijo a sus padres que no podía ver ningún punto de referencia, pero según el GPS estaría en casa a las 3:25 de la madrugada. Posteriormente, Bryce volvió a llamar a sus padres a las 2:09 de la madrugada para decirles que estaba demasiado cansado para seguir conduciendo, así que decidió salir de la Interestatal para tomar una siesta. Aunque sus padres estaban ansiosos por ver a su hijo, no podían arriesgarse a que se quedara dormido en el volante, así que le dijeron que lo verían temprano en la mañana. Karen y Mike sabían que no podrían dormir bien, pero lograron descansar unas horas. A las 8 de la mañana, Karen y Mike escucharon un golpe en la puerta principal. Se apresuraron a abrir esperando ver a Bryce finalmente en casa. Lamentablemente no era él. De pie en la puerta estaba un oficial de la patrulla de caminos de California, y lo que les diría haría que su mundo se derrumbara. El oficial les dijo que el coche de Bryce había sido encontrado destrozado y abandonado en un camino de acceso pavimentado
que conducía a la rampa principal para botes del lago Castaic. Se había desplomado por un terraplén de 25 pies antes de estrellarse contra la carretera que estaba abajo, ubicada a unas 2 horas al norte de su casa. Se encontró la mayoría de sus pertenencias, su teléfono y computadora portátil estaban en su automóvil, mientras que una bolsa de lona que contenía ropa de Bryce y su billetera se encontraron afuera en el piso, cerca del automóvil. Pero la principal preocupación de los oficiales era que no había señales de Bryce. Todo lo que encontraron del adolescente fueron unas gotas de sangre en el interior del auto, y eso fue todo. Bryce había desaparecido. Karen y Mike se vieron en la necesidad de reportar a su hijo como desaparecido por segunda vez en menos de 24 horas. La ciudad de Castaic está ubicada justo al lado de la Interestatal 5, la que había tomado Bryce para manejar a su casa. Esta ciudad estaba aproximadamente a 90 millas al norte de Laguna Niguel. Los automóviles que viajan por la Interestatal pueden tomar la salida de Lake Hughes Road, que sube una colina hasta el área recreativa del lago Castaic. Según la primera teoría que se manejó, esa noche Bryce había salido de la Interestatal 5 y había conducido hacia Lake Hughes Road en la ciudad de Castaic. El camino conduce a una colina donde hay una torre de telefonía celular y también se llega al lago Castaic. Bryce subió la colina, pasó la torre, volvió a bajar y luego volvió a subir hacia el lago Castaic, acelerando el vehículo a medida que avanzaba. Desde lo alto de esa colina pareciera que el agua está cerca, pero en realidad hay una caída de 25 pies antes del lago, y fue por ese barranco por donde cayó el automóvil de Bryce. Cada automóvil que sube por esta colina inevitablemente pasa por una cámara de vigilancia que toma una fotografía de la matrícula. A las 2:15 de la madrugada, solo 6 minutos después de que Bryce llamara a su madre para decirle que estaba demasiado cansado para seguir conduciendo, el chico pasó frente a esta cámara. Luego, a las 4:29 de la madrugada, Bryce pasó por la misma cámara por segunda vez. Dado que no hay cámaras que sigan a los automóviles a medida que bajan la colina, no hay forma de saber cuánto tiempo permaneció Bryce en la cima de la colina la primera vez que condujo. También es imposible saber qué estaba haciendo Bryce y por qué subió la colina por segunda vez. Entonces, lo que se entiende hasta este momento es que Bryce subió la colina a las 2:15 de la madrugada y que la cámara lo captó, la cámara que toma fotos de las matrículas de los vehículos cuando suben la colina. Lo que sucede es que para bajar esta colina se hace por otro lado, donde no hay ningún tipo de cámara, y por eso no se sabe si Bryce estuvo arriba de la colina durante ese tiempo, a qué hora bajó, si no bajó. Realmente hay mucha confusión en ese aspecto. Lo que sí se sabe es que volvió a subir la colina a las 4:29 de la madrugada porque la cámara volvió a fotografiar su matrícula, y bueno, hasta allí hay rastro de él antes de encontrar su vehículo accidentado. No se sabe entonces a ciencia cierta qué hizo Bryce en el transcurso de ese tiempo, en el intermedio de esas 2 subidas a la colina. Es todo muy extraño, la verdad. No se sabe si estaba solo tampoco. No se sabe realmente qué hizo en todo ese tiempo. Pero bueno, continuemos con el caso. Los agentes que llegaron al lugar del accidente informaron que la ventana trasera del coche había sido empujada desde el interior. Entonces, la policía creyó que el automóvil se había estrellado de costado y Bryce debió darse cuenta de que no estaba herido por el impacto y pudo salir por la ventana trasera. Mucha gente llegó a la conclusión de que Bryce había intentado suicidarse conduciendo su coche por el acantilado. Sin embargo, la gran pregunta era ¿dónde estaba su cuerpo entonces? Se desconoce la hora exacta del accidente, pero el automóvil destrozado fue descubierto menos de 1 hora después de que se viera a Bryce subiendo la colina por segunda vez en la cámara de la colina. Los oficiales llegaron a la escena antes de las 5:30 de la madrugada y no había señales de nadie cerca del auto en ese momento. No parecía haber testigos del accidente tampoco, por lo que la policía tuvo que tratar de reconstruir lo que había sucedido.
Una vez que analizaron todas las pruebas, llegaron a la sorprendente conclusión de que lo ocurrido no había sido accidental. Parecía que Bryce había tenido el control total del automóvil mientras aceleraba hacia el barranco y continuó presionando el acelerador todo el camino hacia abajo. Ese mismo día se inició una búsqueda masiva en la zona. Docenas de agentes recorrieron la tierra que rodeaba el lugar del accidente y la orilla del lago Castaic, mientras algunos helicópteros realizaban búsquedas aéreas. Tenían un área vasta para buscar, porque solo el área de recreación estatal del lago Castaic cubría casi 7 millas cuadradas, y la irregularidad del terreno lo convertía en un área complicada. El equipo de búsqueda y rescate del Valle de Santa Clarita llegó el sábado para ayudar en la búsqueda. Pasaron 10 horas peinando el área, pero no encontraron rastro alguno de Bryce. Lo único que pudieron descubrir fueron las fotos de la cámara de vigilancia. Los investigadores determinaron que Bryce había subido la colina de Lake Hughes Road y luego ingresó al área de acceso para la torre de telefonía celular. Pudieron seguir las huellas de sus neumáticos más allá de la torre, que estaba ubicada en la parte superior de un terraplén empinado, y luego bajaron por el mismo terraplén. El automóvil continuó acelerando hasta que se estrelló contra el camino de acceso de abajo. Había sido un choque violento, y Bryce probablemente había quedado aturdido por el impacto contra el suelo, pero los investigadores no creían que hubiese resultado gravemente herido en el accidente. Aparte de las pequeñas gotas de sangre de Bryce que se encontraron en el asiento delantero del auto, no encontraron ninguna cerca de la ventana rota que usó para salir del auto. No se encontró sangre en la carretera fuera del automóvil y no encontraron marcas de arrastre ni ninguna otra evidencia que indicara que Bryce había resultado gravemente herido o que no podía caminar. Parecía que Bryce había podido alejarse del accidente relativamente ileso, pero nuevamente la pregunta era, ¿qué había sucedido con Bryce? ¿A dónde había ido? Después de 9 días de búsqueda, se llevaron sabuesos al área para rastrear el olor de Bryce hasta donde pudiese haber ido después del accidente. Rastrearon su olor hasta un lugar llamado Government Cove y se enviaron buzos a buscar en el área. Comenzaron desde las partes poco profundas y luego se abrieron camino hasta zonas más profundas, pero no encontraron nada. Los perros llevaron a los oficiales hasta una parada de camiones y ahí es donde terminaba el olor. Desde entonces no han aparecido más pistas. Es posible que Bryce llegara a la parada de camiones, luego se subiera a un camión y desapareciera. Pero ¿por qué dejaría atrás su vida anterior? Los padres de Bryce utilizaron las redes sociales para difundir la desaparición de su hijo y la comunidad en línea inmediatamente se unió a ellos. Bryce, con su sonrisa amistosa y sus modos afables, nunca había tenido problemas para hacer amigos. Ahora su sonrisa estaba conquistando a muchas personas que no lo conocieron para ayudarlo en Internet. En cuestión de horas, la gente comenzó a contactar a los padres de Bryce para ver qué podían hacer para ayudar. Muchos carteles fueron impresos y distribuidos por una red de voluntarios. Kim, la exnovia de Bryce, condujo hasta el área de búsqueda con un par de zapatillas y calcetines de Bryce para que los perros tuvieran algo con el olor del chico. Mientras los equipos de búsqueda y rescate registraban el área en busca de cualquier señal de Bryce, los detectives comenzaron a entrevistar a algunos de los amigos y familiares del chico. Una vez que determinaron que Bryce aceleró deliberadamente por el terraplén, los investigadores tuvieron que considerar la posibilidad de que Bryce pudiera haber intentado quitarse la vida. Sus padres insistieron en el hecho de que Bryce no se habría quitado la vida, pero algunos de sus amigos de la universidad no estaban tan seguros. Se enviaron detectives para entrevistar a quienes habían pasado tiempo con Bryce en los días previos a su desaparición y se enteraron de algunas cosas inquietantes. De todos sus amigos en la universidad, Sean y Kim eran los que mejor conocían a Bryce y ambos habían expresado preocupación por el comportamiento del chico antes de su desaparición. Les dijeron a los detectives
que Bryce había comenzado a beber mucho cuando regresó a Rocklin para el semestre de otoño, que comenzó a beber licores fuertes y podía beberse varias botellas en un fin de semana. Aunque ellos no creían que Bryce fuese alcohólico, sí notaron que algo había estado sucediendo en su vida que lo tenía muy preocupado. Kim dijo a los investigadores que se había sentido extremadamente preocupada cuando se enteró de que Bryce estaba tomando tabletas de anfetamina además de beber en exceso. Por eso le había quitado las llaves del coche ese miércoles por la noche cuando Bryce fue a su departamento luego de romper su noviazgo, pero nadie había querido escucharla. Sean también estaba preocupado por Bryce. Les dijo a los detectives que su amigo había estado regalando algunas de sus posesiones. Bryce le había dado a Sean, que era su compañero de piso, su consola Xbox y algunos de sus juegos, así como un par de pendientes de diamantes que había sido un regalo de su madre. Eso hizo que Sean se sintiera muy incómodo y trató de negarse, pero Bryce no aceptó un no por respuesta. Para los investigadores esta fue una gran señal de alerta. Cuando alguien comienza a regalar posesiones preciadas de la nada, generalmente es una señal de que no creen que estarán cerca por mucho más tiempo. Puede ser una señal precursora del suicidio o podrían estar planeando huir y comenzar de nuevo la vida en otro lugar. Sean también reveló que la noche en que su amigo se fue, recibió un mensaje de texto suyo que decía: «Te amo, hermano. En serio, eres la mejor persona que he conocido. Salvaste mi alma». Por su parte, Karen y Mike insistían en que Bryce, su hijo, los amaba demasiado como para seguir ese camino de atentar contra su propia vida. También veían imposible que simplemente dejara a su familia atrás y desaparecer. Entonces, ¿qué pasó con Bryce Laspisa? Algunas personas creen que desarrolló tendencias bipolares o esquizofrénicas. En ausencia de evidencia sustancial, todo lo que se sabía es que Bryce estuvo despierto entre 24 y 72 horas. La falta de sueño junto con el efecto de abusar de V-Vans, la droga que estaba consumiendo, podría haber comprometido su salud mental y provocarle alucinaciones. Pero esta teoría no se sostiene mucho, si se tiene en cuenta el hecho de que el chico había pasado sus pruebas de sobriedad cuando se encontró con la policía y además parecía tener el control de sí mismo. Si Bryce estaba intentando suicidarse, su viaje a alta velocidad por el terraplén pudo haber sido un intento fallido. Es posible que él mismo se sorprendiera al encontrarse relativamente ileso en el fondo del barranco. Podría explicar por qué, después de liberarse de su coche destrozado, Bryce simplemente se había ido sin llevarse ninguna de sus pertenencias. Algunos de los investigadores pensaron que Bryce podría haber dejado su automóvil y caminar la distancia relativamente corta hasta el lago Castaic y ahogarse. Sin embargo, los buzos pasaron días en el lago buscando algún signo de Bryce, pero no pudieron encontrar nada que pudiese sugerir que había terminado dentro del lago. Finalmente, la búsqueda se suspendió luego de 2 semanas y los detectives concluyeron que Bryce casi con certeza no estaba en el lago. De hecho, no creían en absoluto que lo iban a encontrar en esa zona. Si bien algunos de los investigadores creían que Bryce se había suicidado, el hecho de que no hubieran podido localizar su cuerpo los obligó a considerar otros posibles escenarios. Algunos pensaron que Bryce había elegido simplemente alejarse de su vida. Era una teoría que Karen y Mike se negaban a aceptar, porque siempre insistieron en que Bryce, su hijo, los amaba demasiado como para siquiera considerar su desaparición voluntaria. Sin embargo, los sabuesos que olfatearon el lugar respaldaban esta teoría de la desaparición voluntaria. Los perros pudieron detectar el olor de Bryce y rastrearlo mientras se alejaba del lugar del accidente por la carretera. Los investigadores comenzaron a creer que era posible que Bryce, después de chocar su automóvil, se abriera paso por el parque y terminara en la parada de camiones cercana. Si hubiera decidido irse con un camionero de esos que viajan largas distancias, podría haberse ido mucho antes de que comenzara la búsqueda.
Si bien era ciertamente posible, no había ninguna razón lógica para que Bryce lo hubiera hecho. No estaba involucrado en ningún tipo de problema legal. Era un buen estudiante que se había destacado en la universidad y no tenía problemas en casa. Siempre había mantenido una relación cercana con sus padres y sabía que siempre podía contar con ellos para que lo apoyaran en todo sin importar lo que pasara. Claro está que incluso si Bryce había ido a la parada de camiones, eso no significaba necesariamente que se alejara de su vida. Si bien no parecía que Bryce hubiera resultado gravemente herido cuando chocó su automóvil, es posible que sufriera una lesión en la cabeza y no pensara con claridad. También es probable que se haya dirigido hacia las luces que se veían en la parada de camiones en un esfuerzo por obtener ayuda y que algo sucediera allí. También era posible que una lesión en la cabeza lo hubiese dejado incapaz de recordar su propio nombre. Se había alejado de su coche sin llevarse ninguna de sus pertenencias, por lo que no tenía forma de contactar a nadie. Algunos postulan que Bryce podría haber perdido la memoria, así que posiblemente esté vivo en alguna parte, pero ya no tiene idea de quién es. La cuestión es que el extraño comportamiento de Bryce comenzó mucho antes del accidente. Otros creen que todavía está en algún lugar del lago. Indican que después de su intento fallido de conducir su automóvil al lago, pudo simplemente irse caminando hacia las aguas y ahogarse. El defecto de esta teoría es que los sabuesos habían rastreado su olor hasta la tienda de camiones. Además, si realmente se ahogó, es extraño que su cuerpo no haya salido a la superficie. Con la gran altura que tenía Bryce, su constitución musculosa, sus ojos azules y cabello rojo brillante, destacaba fácilmente entre la multitud. También tenía un tatuaje de la cabeza de un toro en su hombro y su fecha de nacimiento en números romanos. Por eso es desconcertante que nadie haya informado haberlo visto en casi 8 años luego de su desaparición. La historia de la extraña desaparición de Bryce Laspisa se difundió por todas partes. La policía ha recibido numerosas llamadas de personas que afirman haberlo visto, pero ninguno de los avistamientos ha sido confirmado como genuino. Si se hubiera marchado a algún lado y se encuentra bajo una nueva identidad, no es probable que hubiera mantenido su nueva identidad por mucho tiempo, considerando también todas las pancartas y carteles de persona desaparecida que circularon a raíz de su desaparición. Increíblemente, los padres de Bryce recibieron muchas críticas por cómo manejaron los eventos. Hubo comentarios en internet que decían cosas como ¿por qué diablos no fueron a buscarlo? El hecho de que lo dejaran irse a casa por sí mismo, luego de que lo hallaron en la carretera estacionado por horas, hizo que la gente pensara que sus padres tenían algo que ver con el estado emocional y mental de Bryce. Estas acusaciones no tienen mucha lógica, ya que incluso la policía les había asegurado que Bryce se veía bien y que podría encontrar el camino de regreso a casa él mismo. El hecho es que Bryce Laspisa sigue desaparecido 8 años después, pero sus padres no han perdido la esperanza de encontrar a su querido hijo. Hay un número telefónico que sigue activo para que las personas que tengan alguna información de Bryce Laspisa se comuniquen y ayuden en la búsqueda de este chico. Aquí se los dejo el número telefónico. También hay una página de Facebook que se llama Find Bryce Laspisa, que continúa activa y de hecho tiene más de 40,000 seguidores, y pues se han hecho algunos posts recientes relacionados a este chico. El último post hasta ahora dice que se recibió una información de alguien que al parecer había visto a Bryce una mañana del pasado mayo de este año, pero no hay una fotografía. Esto al parecer fue en Boulder, así que los administradores de la página de Facebook piden que por favor, si alguien lo vio en esa área, comparta información. El hombre que indicó haber visto a Bryce supuestamente dijo que el chico que vio ya tenía 20 y tantos años, tenía el cabello rojo claro y sus ojos se veían muy similar a los ojos del chico que desapareció en el año 2013. No pudo decir exactamente cómo era la forma de su cara, pero sí dijo que tenía barba. La ropa que tenía era de mangas largas, por lo que no pudo ver si tenía el tatuaje de la cabeza de toro que tanto se difundió. El hombre indicó que el chico que vio estaba protegiéndose de la lluvia en una parte de un edificio y luego lo vio caminando hacia el norte.
No pudo indicar si el edificio en el que el chico estaba protegiéndose de la lluvia tenía cámaras de seguridad. Pero este hombre, aunque no compartió fotos del chico, sí envió una foto del sitio donde vio al chico, para que tuviesen una idea de dónde se encontraba. Al parecer, este encuentro fue el lunes 10 de mayo a las 10:20 de la mañana. Según lo que vi, es la última información probable que se tiene de Bryce, pero bueno, la página de Facebook se mantiene activa, también está este número telefónico que les comparto por si tienen alguna información de este chico. Esto es todo por ahora. También se han compartido carteles de cómo luciría Bryce en la actualidad, porque pues por supuesto quizá sus rasgos han cambiado porque ya han pasado 8 años, así que también aquí se los dejo por si acaso ven algún hombre parecido a Bryce. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Espero les haya sido de utilidad esta información. Les pido una vez más que por favor se suscriban a mi canal para que me ayuden a que esta comunidad continúe creciendo y yo pues seguir compartiendo contenido con todos ustedes. Comenten el video, denle like y compártanlo porque así también me ayudan. Un abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad.